Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los desafíos presupuestales del gobierno. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal reveló un informe en el que entrega consideraciones sobre el balance fiscal para el cierre de este año y los grandes retos que se vislumbran para el próximo. Nos acompaña Andrés Velasco, director de este comité, para evaluar las preocupaciones. La nueva disparada del Bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, se ha valorizado este año, escuche bien, más de un 160%. Y algunos expertos creen que seguirá subiendo. ¿Qué hay detrás de esa valorización? Analizaremos el tema con el experto Alejandro Beltrán de Buda.com. La importancia del sello de origen. La Superintendencia de Industria y Comercio y Artesanías de Colombia lanzaron una estrategia para fortalecer los productos emblemáticos de nuestro país con capacidad de llegar a mercados internacionales. Les contaremos los detalles del evento realizado hoy en Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del panorama fiscal del gobierno nacional. Especialmente para el próximo año se vislumbran circunstancias bastante difíciles. Para hablar del tema quiero saludar al doctor Andrés Velasco, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Doctor Velasco, muy buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Víctor. Un placer estar acá. Doctor Velasco, usted pues ya en otros programas nos ha explicado qué es la regla fiscal, la importancia, cómo funciona, pero siempre se me ha quedado en el tintero una pregunta. ¿Es vinculante? Es decir, siempre decimos que la regla fiscal es una camisa de fuerza. ¿Por obligación el gobierno nacional de turno, el que sea, debe cumplir con esas metas? ¿O es simplemente algo que está ahí como una recomendación y en cualquier momento se podría incumplir? Víctor, los pronunciamientos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal no son vinculantes, son pronunciamientos que tienen un propósito de elevar, digamos, la conversación del debate público acerca de estos temas de sostenibilidad fiscal. Sin embargo, la regla fiscal es una ley de la República que hay que cumplirla, ¿cierto? Y que tiene unos parámetros para cumplirla. El comité lo que hace es que advierte ex ante, como es el ejercicio que estamos haciendo con el pronunciamiento que se emitió el día de hoy, y posteriormente emite un concepto técnico sobre el cumplimiento o los reparos que tenga el cumplimiento de la regla fiscal. Y entonces, si no es vinculante, pero la ley dice que sí, eventualmente, imaginémonos un caso, ¿qué pasa si cualquier gobierno llega a incumplir la regla fiscal? Sí, es un tema, Víctor, de la necesidad de la nación colombiana de ser transparente y ser creíble con los números fiscales. Recordemos que Colombia es un país que necesita de cuantías importantes de financiamiento para poder pagar los déficits que genera y las amortizaciones, o sea, los pagos de capital de las deudas contraídas previamente. Entonces, Colombia, por ejemplo, en el año 2024 necesitará de ser entre 120 y 130 billones de pesos para pagar, digamos, para poder financiar el déficit y las amortizaciones que hay que pagar. Entre más transparente sea el cumplimiento de herramientas como la regla fiscal, va a ser más barato financiar esos déficits, vamos a encontrar tasas de interés mejores y también vamos a encontrar capacidad de endeudamiento, digamos, más fácil en los diferentes mercados en los que actúa la deuda pública. Entonces, digamos, hay un tema de mercados asociado a la importancia de cumplir con las metas fiscales, pero también hay otro tema y es el tema de la deuda, ¿no? Si la regla fiscal, que es una ley, dice que el gobierno pues no puede gastar más que tanto porque no puede endeudarse más que una cifra, endeudarse más que eso puede ser complicado, digamos, para la sostenibilidad de las finanzas públicas y para las explicaciones que el gobierno tiene que dar después a otras autoridades como el Congreso de la República. Entiendo perfectamente. No, le hago estas primeras preguntas porque en las últimas semanas ha habido un gran debate, inclusive puesto sobre la mesa desde el gobierno nacional, desde el propio presidente Gustavo Petro, sobre la posibilidad de levantar o de incumplir esa regla fiscal. Bueno, ustedes revelaron hoy un documento. ¿Qué dice ese documento sobre este 2023? ¿Creen ustedes que el gobierno nacional este año va a cumplir con la regla fiscal? Sí, nosotros desde el Comité de la Regla Fiscal observamos que todo está dado para que en este año se cumpla con los objetivos de la regla fiscal. Eso será un déficit
fiscal total entre 4,3 y 4,4% del PIB, que llevará la deuda neta de la nación muy cerca al ancla propuesta por la ley de la regla fiscal del 55% del PIB, lo cual es una muy buena noticia. Una buena noticia. Listo, entonces, chuleado el año 2023. Colombia va a cumplir la regla fiscal. Por donde usted lo mire, es una gran noticia, como lo dice usted. Los mercados reciben esto con muy buenos ojos. Ahora, se viene el 2024, ya se aprobó un presupuesto general de la Nación, pero hay como que unos ingresos por ahí como que no son tan seguros. ¿Será que Colombia en el 2024, como van las cosas, cumple la regla fiscal? Pues mire, Víctor, el tema, digamos, más que los ingresos, es la cuantía del gasto público. Recordemos que el presupuesto general de la Nación se aprobó por 502,6 billones de pesos, de los cuales el gobierno nacional tiene autorizado para gastar 334 billones de pesos en gastos, sin contar intereses y sin contar las transferencias del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Las reflexiones que hace el comité es que encontramos que hay unas fuentes de financiamiento de ese gasto, que es importante, que no son estructurales, que no son permanentes, mientras que el gasto sí es permanente. Esto, por supuesto, genera riesgos de la sostenibilidad fiscal, que son corregidos por la regla fiscal, y lo que implicaría la posibilidad de que el gobierno, si gasta, digamos, todo lo que está programado y no encuentra fuentes de financiamiento diferentes, pues tendería a un incumplimiento de la regla fiscal el año 2024. Es decir, si hay riesgos, posibilidades de incumplir la regla fiscal el otro año. Sí, ahora, el gobierno tiene, digamos, todos los elementos para, desde este momento, en diciembre, ellos presentan una revisión del plan financiero y todo el año próximo para gestionar el cumplimiento de la regla fiscal, ¿no? En la regla fiscal no se incumplirá sino hasta el último día del año 2024 y de hecho los documentos técnicos acerca del cumplimiento de la regla fiscal del año 2024 los conocerá la Nación y serán producidos en el año 2025. Entonces este documento, este pronunciamiento que se hace, se une a otros que hemos hecho en el pasado para llamar la atención del gobierno nacional sobre estos recursos pues no estructurales y este nivel de gasto financiado con estos recursos no estructurales, sobre los cuales habría que hacer ajustes para poder cumplir con las metas fiscales. Y lo que es importante, Víctor, mantener el endeudamiento a raya, porque si bien la buena noticia en el 2023 es que la deuda cae a los niveles del ancla, para el 2024 podríamos estar observando un rebote de esa deuda, 2%, 3%, 4% del PIB, lo cual pues nos deja en una situación fiscal pues menos positiva. Menos positiva. Doctor Velasco, yo estuve mirando su documento y hubo una cosa que no entendí muy bien, porque ustedes dicen, uno de los mayores riesgos es que el gobierno está contando, el presupuesto tiene por un lado gastos y por otro lado ingresos. Está contando con unos gastos que a través de unos litigios que espera recuperar la DIAN, unos billones de pesos, 15 billones de pesos, pero eso es incierto. Pero aún así, si recuperara toda esa plata, también es posible que se incumpla la regla fiscal. Entonces, mal si recuperan la plata y mal si no la recuperan. No, definitivamente, desde el punto de vista de la deuda y de la caja del gobierno nacional, es mejor que esos recursos de litigios, de arbitramiento de litigios entren. Y por eso está muy bien que el gobierno nacional haya presentado el proyecto de ley y que le haya dado mensaje de urgencia. Ojalá el Congreso de la República pues tenga un debate sobre ese proyecto de ley para lograr perfeccionar el marco jurídico que le va a permitir al gobierno recaudar esos recursos el próximo año. Sin embargo, si entran esos recursos, supongamos que entran, ¿cierto? Esos recursos serían por una sola vez, porque lo que constituyen esos recursos es un activo contingente, es una posibilidad de ingreso de la nación que de perfeccionarse no se podrían repetir en los años subsiguientes, al menos en esa cuantía. Entonces la advertencia que hace el Comité de la Regla Fiscal es, mire, si entran los ingresos, pues perfecto, vamos a ahorrarnos un endeudamiento. Sin embargo, van a financiar un gasto permanente que no puede ser financiado por esos mismos recursos en el año 2025, en el año 2026, 2027. Y entonces la pregunta va a ser, ¿qué vamos a hacer con los gastos que financiaron en el 2024? ¿Van a corregirse hacia abajo o vamos a encontrar nuevas fuentes de financiamiento, esta vez sí permanentes, para financiarlos?
Entiendo perfectamente por qué hablan ustedes de el incumplimiento eventualmente hacia adelante de la regla fiscal en ambos escenarios. Bueno, ustedes también plantean algunas soluciones. Dicen que para evitar el incumplimiento de la regla fiscal en el 2024, recuerden que ya el 2023 está chuleado, en el 2024 se tendrían que hacer ajustes, eventualmente ajustes, en el presupuesto de gastos o en los gastos de la nación por unos 23 billones de pesos. Eso es mucha plata. ¿Eso cómo se puede hacer? Sí, recordemos de dónde salen esos 23 billones de pesos. Salen de estos recursos de arbitramiento de litigios que entren o no, pues van a generar una necesidad de ingresos estructurales por 15 billones de pesos. Tenemos otros 5 billones de pesos que aumentó la cuenta del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles desde los números del marco fiscal de mediano plazo. O sea, son 5 billones de pesos más que los que pensábamos a mitad de año. Y por otro lado, tenemos unos efectos del fallo de la Corte sobre la no deducibilidad de las regalías, que podemos hablar más adelante en detalle sobre eso, pero serían 1,7 billones de pesos. La regla fiscal realmente protege al gobierno para evitar que tengan que ser recortes más cuantiosos por esa decisión, esa eventual decisión de la Corte Constitucional. Y finalmente, los supuestos macroeconómicos nos están mostrando una economía que crece menos, con un aumento de los precios más pronunciado, con una tasa de cambio nominal más baja que la que pensábamos hace unos meses, con lo cual, digamos, se completa ese faltante de 23 billones de pesos. ¿De dónde se sacan esos 23 billones de pesos? Esa es una decisión que corresponde al gobierno nacional y a la discusión, digamos, del gasto que tienen el gobierno nacional y el Congreso de la República. El Comité de la Regla Fiscal lo que hace, según sus funciones legales, es decir, mire, hasta este monto de gasto se considera sostenible. Pues doctor Velasco, muchas gracias por estos minutos. Se me acabó el tiempo, hay tantas cosas por hablar, porque falta ver si la reforma a la salud está contemplada dentro de las metas fiscales. La semana pasada, el gobierno emitió unos conceptos, faltaría la pensional, la reforma laboral, tantas cosas que se vienen hacia adelante, pero bueno, de momento esta es la advertencia que hacen ustedes desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Una feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Un placer. Hasta luego. ¿Es posible entonces que Colombia incumpla la regla fiscal el próximo año? Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el más reciente reporte de la producción cafetera en nuestro país. Ya les contamos. Gracias por continuar aquí con nosotros en Signo Pesos. Durante meses el valor del Bitcoin, la criptomoneda más comprada y más vendida en el mundo, estuvo oscilando en un rango con más o menos cierta estabilidad, pero en las últimas horas empezó a subir con mucha fuerza y está atrayendo de nuevo la atención de miles de personas. Doctor Alejandro Beltrán, gerente de la plataforma de intercambio de criptomonedas Buda.com. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches, un saludo para ti y para toda la audiencia. Doctor Alejandro, bueno, mire cómo ha repuntado el Bitcoin, sobre todo en esta última parte de la gráfica, pero si mal no me acuerdo, yo hablé con usted a principios de este año o a finales del año pasado, cuando estábamos con un precio por aquí, por debajo de los $20,000 por Bitcoin, y hoy ya estamos casi llegando, yo creo que por momentos alcanzó ya inclusive a tocar los $44,000. Cuando lo miramos así, doctor Beltrán, estamos hablando de una valorización superior al 150, 160% solo en este año. ¿Hay algo en el mundo que haya rentado más que el Bitcoin o definitivamente es el protagonista de las inversiones en este 2023? Definitivamente es el activo más valorizado si lo comparamos con los instrumentos financieros tradicionales, incluido la renta fija, como pueden ser los bonos soberanos, y las acciones de Wall Street y las acciones de todo tipo de bolsas de valores. Hoy en día Bitcoin tiene una valorización del 155%, llegando a este punto máximo de los $44,000 y con una perspectiva para 2024 que también pinta positivo. Ya vamos a hablar del próximo año, porque aquí como que no pasaba nada, ¿no? Por aquí estaba estable y como que pues, nadie miraba el Bitcoin, por ahí estuvo como dormido en niveles cercanos, por aquí nos dice, a los $30,000, pero llegó un punto en el que empezó a dispararse, pasó rápidamente de $30,000 a $44,000 ya. ¿Qué pasó? ¿Qué está moviendo ahora el Bitcoin?
Bueno, hay varios eventos que se están registrando para que Bitcoin tome fuerza alcista previa a 2024. Y el primero es que hay la expectativa de que el fondo de inversión más grande del mundo y gran parte de los fondos de inversión en Estados Unidos apuesten por un ETF de Bitcoin, que es un fondo que replica el precio de Bitcoin y que está compuesto por una canasta de Bitcoins. Hoy en día se espera que bajo este impulso de los ETFs se inyecten más de 70 billones de dólares al mercado de Bitcoin, lo cual impulsaría la demanda y eso haría que su precio hoy en día pues esté reflejando una presión alcista en este caso. A eso se suman varios componentes. También el pronunciamiento de la Reserva Federal, donde hay una expectativa de nuevamente ya tocar máximos en tasas de interés, y eso hace que de alguna forma la expectativa de recortes de tasas a futuro promueva los activos de riesgo y desestimule los activos de renta fija, entendiendo que la curva de rendimientos de los bonos soberanos está descendiendo y por ende la renta variable se convierte en un atractivo, y entre esos Bitcoin hace parte de estos activos de riesgo que puedan ser parte de la canasta de inversiones de cada uno de los inversionistas institucionales. También se sumaron dos noticias adicionales, y es que Itaú Unibanco en Brasil va a prestar servicios de custodia y transaccionalidad de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum. Y también se suma la última noticia de activos en reserva de El Salvador, que ya hoy en día está positivo en sus activos de reserva de valoración de Bitcoin, y esto genera un panorama positivo para invitar a otros gobiernos a que comiencen a activar sus activos de reserva en Bitcoin principalmente. Es que yo no sé si usted vio el trino del presidente, bueno, expresidente de El Salvador, del señor Nayib Bukele, como que descansó, ¿no? Porque hay que recordar, con plata del presupuesto público, él compró millones de dólares en bitcoins, yo no sé si a $35.000, y después se descolgó y generó muchas críticas hacia ese presidente en algún momento, pero ahora lo que dice es: nos recuperamos y ya estamos tranquilos, estamos inclusive rentando. Pero bueno, ¿qué va a pasar entonces en el 2024? Porque creo que se vienen unos acontecimientos importantes para el Bitcoin. Bueno, efectivamente en el 2024 vamos a tener unos eventos muy importantes a nivel fundamental y a nivel de la tecnología. Va a ocurrir un fenómeno, una regla técnica del protocolo de Bitcoin que se llama el halving, que el halving es la reducción de la recompensa que recibe un minero por procesar transacciones de la red. Este fenómeno o esta regla técnica ocurre cada 4 años o cada 210.000 bloques procesados, y al reducir el circulante de Bitcoin, lo que ocurre es algo muy parecido a lo que ocurre con el oro, que en la medida en que el oro escasea, tienes que poner más procesamiento, más maquinaria, más capital de trabajo, por ende su precio tiende a subir. Y estos fenómenos han ocurrido al menos 3 veces en la historia, y se espera que ocurra hacia mediados del año 2024. Lo que hace que los inversionistas se impulsen a eso. Otro de los elementos pues va a ser la regulación clara a nivel global, donde los Estados Unidos ya preparan la regulación, ya tenemos una regulación europea, y la regulación en Latinoamérica va avanzando a pasos avanzados. Y lo otro, pues evidentemente la inyección de fondos de Bitcoin en ETFs, como el de BlackRock, que es el fondo más grande del mundo, lo cual va a inyectar este capital. Y por último, pues es el desincentivo que va a tener la renta fija para el 2024, y va a comenzar a exponer activos de riesgo, lo cual creemos que si bien la renta fija emergente sigue siendo atractiva por las altas tasas, en la medida en que vaya a haber recortes durante el 2024, va a impulsar a esos activos de riesgo, incluido Bitcoins, que ya se está institucionalizando en Wall Street. Entonces, hay muchos elementos que nos permiten decir que el 2024 al menos va a ser positivo de cara al valor de las criptomonedas y principalmente de Bitcoin. Doctor Alejandro, aquí ya que estamos hablando de presidentes y precisamente del señor Bukele y el presidente de Colombia, el doctor Gustavo Petro, que pues entre otras viven agarrados a través de redes sociales, se me ocurre hacerle la siguiente pregunta, porque hace una semana aquí el presidente Petro estuvo reunido con gente muy importante del
mundo de las criptomonedas y del mundo del blockchain en América Latina, y ahí hizo un anuncio, dijo que queremos al Bitcoin para la economía popular en Colombia. ¿Será que el presidente, usted qué entendió de ese anuncio, será que el presidente Petro quiere hacer algo parecido a lo que hizo su enemigo político en América Latina, allí en El Salvador, que es adoptar al Bitcoin como una moneda de curso legal e inclusive tener reservas internacionales en Bitcoins? Yo creo que en estos momentos el elemento, uno de los elementos que pronunció el presidente estuvo más hacia cómo se impulsa la economía popular a través de la tecnología. Creo que hay varias diferencias entre la propuesta o la apuesta que tiene El Salvador del presidente Bukele y la propuesta que tiene Petro, ya que tienen dos alcances que jurídicamente todavía no tienen claro. Es decir, el presidente no ha anunciado que Bitcoin o la apuesta de Bitcoin como moneda de curso legal y por ende tiene otros alcances, pero sí quiere hacer que Bitcoin sea mucho más eficiente para el pequeño agricultor, para el pequeño caficultor, que tiene muchas fricciones e intermediaciones en su proceso de comercialización y por ende en su proceso de monetización de los productos. Y es ahí donde Bitcoin cobra una relevancia fundamental, porque Bitcoin no tiene esa intermediación y permite que de alguna forma, por ejemplo, pequeños caficultores en Centroamérica y en Suramérica puedan recibir Bitcoins como medio de pago, puedan monetizarlo rápidamente a través de plataformas de intercambio, y eso le permite reducir un margen de la operación de casi entre el 40 y 60%, lo cual queda una ganancia para la economía popular. Y aún más importante, el presidente Petro quiere de alguna forma impulsar la economía popular a través del sistema cooperativo. Y el sistema cooperativo todavía tiene un spread o un gap tecnológico que a través de las criptomonedas se podía potencializar. Y eso creo que es uno de los elementos que hace mucha diferencia. Sin embargo, vamos a tener muchas diferencias frente a la apuesta que tiene El Salvador versus la apuesta que va a tener Colombia en este caso. Una última pregunta, doctor Alejandro, es que la economía popular, se la entiendo yo al presidente cuando él habla, es de esas personas, de esos microempresarios que tienen las puertas cerradas al sistema financiero tradicional, entonces no pueden conseguir créditos para impulsar sus negocios. Pero estamos hablando del empresario más vulnerable, más pequeñito, que está impulsando una idea, el que vende, el que tiene su puestico de aguacates, el que tiene una pequeña remontadora de zapatos, en fin. ¿Cómo esa gente puede utilizar y adoptar Bitcoin? ¿Eso es posible? ¿Eso ya funciona en el mundo? Sí, de hecho aparece en la economía popular y aparece los tenderos, por ejemplo, gente que vende plátanos con queso en Armenia, aceptan bitcoins como medio de pago, los centros de tecnología aceptan bitcoins como medio de pago, y tenemos pequeñas tiendas que también algunas venden o aceptan bitcoins como medio de pago. Están mapeados alrededor de 500 a 700 establecimientos de comercio muy pequeños que aceptan bitcoins como medio de pago, y es muy sencillo. ¿Acá en Colombia? Porque es muy... Acá en Colombia está mapeado más o menos unos 500 a 700 pequeños establecimientos de comercio que aceptan bitcoins como medio de pago, y creo que lo que pretende, y obviamente pues estamos haciendo grandes hipótesis sobre esto, y es que el sistema cooperativo se complementa mucho con Bitcoin porque permite dar alcance a estos pequeños microempresarios que requieren no solo de un sistema de pagos eficiente, sino un acceso al sistema de pagos internacional que con Bitcoin se puede desarrollar, y obviamente a otros productos financieros como los productos crediticios, los cuales la banca comercial no alcanza a generar ese espectro. Entonces, ahí yo creo que hay muy buenas y múltiples formas de incorporar Bitcoin como medio de pago, y que esto se incorpore sobre todo a la oferta internacional de productos y servicios que pueden tener los pequeños empresarios que sufren mucho los márgenes de intermediación que tiene el sistema financiero, sobre todo en las remesas y en los alcances del comercio internacional. Pues bueno, empezamos hablando del precio del Bitcoin, llegando a $44,000, precio más alto desde abril del año pasado. Terminamos hablando de lo que quisiera eventualmente hacer el presidente Petro con el Bitcoin en nuestro país, en la economía popular. Gracias, doctor Alejandro. Feliz noche. Que esté muy bien. A ustedes, feliz noche. Desde Buda.com. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos el plan lanzado por el gobierno para promover la generación eólica costa afuera en nuestro país. Ya volvemos.
Y regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Volvemos con esta que es la cifra económica del día, 11,1 millones. Y corresponde al volumen en sacos de la producción cafetera reportada hoy por la Federación Nacional de Cafeteros para el periodo de los últimos 12 meses hasta noviembre de este año. Solo en el mes anterior, en noviembre, se reportó un crecimiento del 25% en la producción y un aumento del 29% en las exportaciones de café. Y las noticias son positivas para el sector de las agencias de viajes en Colombia y el mundo. Sobre las más recientes cifras nos habla Paula Cortés, presidenta de ANATO. El turismo está experimentando una recuperación constante tras la pandemia, con un aumento de la confianza de los viajeros y levantamiento de restricciones. Según la Organización Mundial del Turismo, entre enero y septiembre del 2023, la llegada de turistas internacionales alcanzó el 87% de los niveles prepandemia, lo que significó cerca de 975 millones de viajeros. En torno a ello, la OMT espera que al final del año se obtenga una recuperación del 90%. Sin embargo, el escenario colombiano ha mostrado una perspectiva más positiva, pues ANATO, de acuerdo con los datos suministrados por Migración Colombia, estima que entre enero y octubre llegaron 4.6 millones de visitantes no residentes al territorio nacional, es decir, 29% más respecto al mismo periodo de 2019. Así las cosas, es importante seguir promoviendo el ingreso de turistas a nuestros destinos, mejorando la experiencia turística y adaptándonos a las tendencias y preferencias del mercado. Y con el propósito de reconocer el trabajo de artesanos, productores y emprendedores en el país, la Superintendencia de Industria y Comercio y Artesanías de Colombia lanzaron una estrategia para abrir nuevos mercados internacionales. Veamos. El famoso sombrero volteado para cubrirse del sol, la popular hamaca para descansar, la loza del Carmen de Viboral para disfrutar de almuerzos especiales en el hogar y 9 artículos más que son representativos en Colombia se encuentran en la Catedral de Sal en Zipaquirá para el lanzamiento de la estrategia de origen Colombia, que tiene un propósito. Hemos sufrido, siempre es de la copia, es del plagio, y sabemos que ya ahora, después de haber todo este recorrido, que cada producto implica un trabajo colectivo, un trabajo de familia. Con todas estas actividades lo que promocionamos es la originalidad. Cada artesano le imprime el toque de la región, del procesamiento, de cómo elaboran las vajillas, la porcelana. Sin embargo, no son solo 13 los artículos que cuentan con sello que certifica que su procedencia y calidad es 100% de Colombia. En total son 29 productos, de los cuales también se encuentran alimentos como el queso paipa, el bocadillo veleño y las archiras del Huila, entre otros. ¿Qué queremos? Que ese ingreso del artesano no sea tan representativo en una sola fecha del año. Queremos que nuestros artesanos lleguen a todo el territorio nacional con sus ferias territoriales, pero también al exterior. Los beneficios que trae esta denominación, que cumple la labor de protección de origen, son mejorar el acceso y protección al mercado y fortalecer el bienestar de los consumidores con estándares de calidad. Se puede hacer un trabajo importante por muchas comunidades y también por nuestros productos, que hay formas de que esta competitividad en nuestros productos pueda fortalecerse. La denominación de origen es forma de amparo legal y que garantiza a clientes y consumidores que esos productos cumplieron con los procesos y los requisitos de calidad asociados a su origen colombiano. Y el gobierno lanzó un proyecto para la construcción de generadoras de energía eólica, pero costa afuera, algo que se hace por primera vez en el país. Los detalles son explicados por el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho. Hoy desde la COP28 lanzamos desde Colombia el primer proceso competitivo de energía eólica costa afuera. Con esto Colombia toma la delantera y asume el liderazgo de este tipo de proyectos para el aprovechamiento de la energía en el mar. Es el primer proceso competitivo que lanzamos, con el cual esperamos seguir avanzando en la consolidación de una economía verde, descarbonizada, una oportunidad que traerá empleos al país y traerá inversión extranjera. Ha tenido una gran acogida aquí en la COP y esperamos que durante los próximos meses
todas las empresas que desarrollan este tipo de proyectos lleguen con inversión extranjera al país, que tengamos éxito y demostremos, como lo hemos hecho hasta el momento, la posibilidad y la gran oportunidad que ofrece la transición energética justa que le hemos propuesto y que estamos consolidando en Colombia para el mundo. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.023 pesos con 21 centavos, subió 23 pesos con 30 centavos. Petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 1%, se ubicó en 77 dólares con 25 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana como referencia a 1.483.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,54%. Acción más valorizada, Grupo Aval, con una ganancia de 9,17%, y la acción que más bajó fue la de Bancolombia, con un retroceso de 2,51%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El siguiente es el ranking de países donde más porcentaje de hogares tienen al menos una bicicleta. En Países Bajos, 84%, Alemania, 80%, Japón, 78%, Tailandia, 74%, Polonia, 70%, Chile, 67%. Como referencia, en Colombia, el 42% de las familias tienen una bicicleta. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan todos una feliz noche.